Buenas, feliz sábado para todos. Si escuchan un niño llorar es el mío, que papá se levantó y bueno, se complicó un poquito la cosa. Bien, vamos a juntos en esta mañana abrir la Biblia, vamos a usarla, en especial vamos a repasar una historia, o quizás para algunos es una historia nueva. Es una historia muy conocida. Es más, la repasábamos hace poquito en casa con la escuela sabática de Liam y desde ahí surgió investigarlo un poquito más y bueno, he aquí viendo algunos detalles de esta historia, me gustaría compartirles con ustedes. Esta historia se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. ¿Ok? Voy a leerlo yo para que nos vayamos viendo, poniendo en contexto en esta historia. Y también seguramente vas a extraer algunas cosas que quizás no las diga desde acá adelante, pero es la idea de la Biblia, ¿no? En la Biblia podemos encontrar un espejo que nos muestra no solamente nuestra condición, sino en estas historias que fueron historias de vida de personas, también podemos encontrar algunas similitudes con nosotros o cosas que nos ayuden. Segundo libro de Reyes, 4, versículo 8 al 37, cuenta la historia de, quizás el subtítulo diga, el hijo de la tsunamita, ¿no? Yo le cambiaría el título a la historia, pero bueno, vamos a avanzar, después les cuento. Cierto día, leo la Nueva Traducción Viviente, es la versión que estoy leyendo, igual es la misma historia, pero con otras palabras. Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí, de vez en cuando, es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto con el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o el comandante del ejército? No, contestó ella. Mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a su criado: ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giesi, y su esposo ya es viejo. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así. No me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo lo había dicho. Cierto día, el niño, ya grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó: ¡me duele la cabeza! ¡Me duele la cabeza! Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: llévenlo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía, el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo: mándame a uno de los sirvientes y a un burro
para que pueda ir rápido a ver el hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy?, preguntó él. No es ni festival, ni luna nueva, ni día de descanso. Miren esta historia, ¿no? Pero ella dijo, no importa, o en otras versiones va a encontrar shalom, paz. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate, y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acerca al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giesi, mira, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien, tú y tu esposo y tu hijo? Sí, contesta ella. Todo está bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y le agarró los pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjenla, está muy angustiada. Pero el Señor no me ha dicho nada al respecto. Entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Giesi, prepárate para salir de viaje. Toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino. Ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella, Giesi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró el Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño, las manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado hacia el otro en la habitación y se tendió nuevamente en el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo, se inclinó ante él con gratitud y después tomó a su hijo en brazos y bajó. ¿No? Hasta ahí en la historia. Era una historia larga, ¿no? ¿Qué historia? Complicada, interesante y sorprendente. Hay un montón de detalles en esta historia que realmente me descolocan cuando la leo. Me encanta encontrar estas historias que nos descolocan un poquito, ¿no? Y dice, qué cosa rara todo lo que está pasando. Pero para entender un poquito a lo que voy a ir en el tema de hoy, quiero antes enfatizar o describirles un poco lo que significa ser un profeta. En esta historia hay un profeta. Si bien la historia no se centra en el profeta, pero hay un profeta. ¿Quién es el profeta? Comprensión lectora, rápido. ¿Quién es el profeta? Eliseo. Eliseo es un profeta de Dios. Y saben que cuando yo veo lo que significa ser un profeta en la Biblia, realmente me quedo asombrado. Porque hay muchos dones, y es más, Pablo te describe un montón de dones. Muchísimos. Hay muchos dones y talentos. El don es repartido por el Espíritu Santo, ¿no? Hay algunos que tienen el don de la música, impresionante. Yo no lo tengo. Hay que tienen dones de liderazgo, dones, y podemos nombrar un montón y Pablo te los describe, ¿no? Hay muchos dones. Es más, me encanta ver vieron que a veces salen en Reels o por YouTube, te muestran los niños prodigios, ¿no? Niños de 4 o 5 años que es impresionante.
pueden saber mucho más que todos nosotros juntos, o retener, o personas que retienen en su memoria conceptos o ideas o conjunto de cosas que vos y yo quizás nos costaría retener. Pero hay un montón de dones. Pero Pablo dice que de todos los dones, el más grande, ¿cuál es? El amor, totalmente. Pero pegadito allí está el don de profecía. ¿Ok? El don de profecía. Y claro, el profeta tiene la dicha de poder comunicarse con ese mundo que para nosotros es invisible. O sea, un profeta tiene la capacidad dada por Dios de poder comunicarse con un mundo que nosotros no podemos a simple vista. Es más, otro incidente justo con Eliseo y Giesi, ¿se acuerdan cuando está todo el ejército, no? Y Giesi dice, ay, son más ellos que nosotros, nos van a matar. ¿Y qué dice Eliseo? Dice que Eliseo ve a ángeles y le dice, tranquilo, somos más nosotros que ellos. O sea, miren la capacidad que tiene el profeta de ver algo que simplemente a nosotros, que no tenemos ese don, no podemos ver. Estos hombres reciben el Espíritu. Hombres y mujeres, porque también hay profetizas en la Biblia. Entonces, hombres y mujeres que reciben al Espíritu Santo, que no es por sus méritos, por su sabiduría o por algo que pueden hacer, sino porque al Espíritu dio ese don. El Señor elige a los profetas. Pero yo sé que esas cosas lo sabemos. Pero no hay un don más grande que este don, que el don de poder profetizar. Entonces, digo esto para que nos podamos poner un poquito más en contexto con la historia. Un tal hombre que tiene el don de Dios, en este caso Eliseo, imagínate que pasa por acá, ¿no? Como pasó por Sunem, pasó por allí. Y en esta historia se va a centrar en una mujer, no cualquier mujer, una mujer rica. Y no simplemente una mujer rica, sino una mujer rica y prudente o sensible a la voz de Dios. No es cualquier mujer, no es cualquier mujer rica que había en Sunem. Es una mujer rica, pero sensible, interesada por las cosas de Dios. Es más, es tan sensible que sabe lo que necesitan los viajeros, porque lo hospeda a Eliseo y le da comida, ¿no? Le da atención, y no solamente eso, sino que le prepara un lugar para Eliseo. Y si uno dice, bueno, un poquito minimalista, ¿no? La mujer, porque le puso una silla, un cosito y una lámpara, ¿no? Vieron que ahora está la tendencia mucho al minimalismo. Pero si nosotros vamos al contexto en donde en donde está esta historia, la mujer no es ninguna minimalista. Al contrario, ¿recuerdan dónde comía Jesús con los discípulos? En el piso, queridos. La mujer era rica y le dio todo. Le hizo una mesa, dormir en una cama. Es más, también estaba su criado, ¿no? Que no se describe, ¿no? Dice que hay una cama. Capaz que la compartía ahí con Giesi o no sé. Pero tenía que la mujer le había preparado absolutamente todo y lo mejor que se podía dar. Es más, hoy nosotros tenemos cama, mesita de luz, tenemos hasta cosas que tendremos que descartar, ¿no? Pero hoy en nuestras casas como que metemos todo. Pero en ese tiempo, imagínate, era muchísimo lo que esta mujer estaba dando. De paso, Eliseo se siente muy bendecido y muy apreciado. Y es más, manifiesta lo que se conoce como la cultura de la reciprocidad. ¿Sí? O sea, Eliseo quiere dar algo. Y no sé si a vos te pasó, de cuando alguien es bueno con vos, querés como dar algo, ¿no? Ahora, esto está bueno, es bien, está bueno. Pero cuando se transforma ya en un deber, es malo. No sé si te ha pasado. Aquel me invitó al cumpleaños, bueno, yo tengo que invitarlo, ¿no? O aquel me invitó al casamiento, tengo que invitarlo. No puedo quedar... Y capaz que no tenés ganas de invitarlo, pero aún así, porque el otro fue, bueno, ven, ya se transformó en un deber, no está tan bueno. Pero caemos un poquito en esta cultura de la reciprocidad, en la cual también Eliseo cae acá. La mujer no tenía malas intenciones o no daba
para recibir nada a cambio. La historia no te cuenta que la mujer estaba esperando que alguien venga y que le dé algo. En ningún momento te cuenta la historia eso. Al contrario. Y para mí, esta historia se debería llamar la crisis de Eliseo. Y permítanme criticar a un profeta. Quizás vos le podés dar muchas lecturas a este texto, pero te comparto a la cual yo llegué. Eliseo la manda a llamar y le dice, ¿qué podemos hacer por vos? Y creo que a partir de esta pregunta empieza el problema. Porque no le pregunta a Eliseo, ¿qué querés que le pida a Dios? ¿Querés que le pida a Dios algo por vos? ¿Tenés alguna duda acerca de quién es Dios? ¿Alguna pregunta? Si es más, si un profeta hoy viniera acá, a esta iglesia, en este momento, ¿vos no le preguntarías cosas? Si hoy Elena de White estaría presente acá, ¿no te acercarías a preguntarle cosas? La mujer no hace ninguna pregunta. No hay diálogo alguno. Ahora, el problema de Eliseo empieza a hacerle y le dice, ¿querés que te recomiende al rey o que te ponga una guardia? Eso capaz lo llamaríamos tráfico de influencia, ¿no? O sea, ¿querés que hable al rey por vos? ¿Que te pongan una guardia, que te cuiden? Esas preguntas, queridos. La mujer le dice, no, la verdad no lo necesito, estoy bien. Era lo que leíamos en la historia. Y esto es lo más terrible que nos puede pasar, lo que le pasó a Eliseo en esta historia. Querer ayudar y no identificar las necesidades reales de la gente. ¿Te pasó alguna vez? Querer ayudar a alguien, pero en el fondo sabes que no sabes cómo ayudar. Estar en una posición de influencia y fallar al identificar las necesidades de otros para poder ayudar. Y esto, imagínense si a uno le pasa y es terrible y es feo, imagínate más terrible para un profeta de Dios. Querer identificar una necesidad y no ayudarla. ¿No podía preguntarle a Dios qué era lo que necesitaba esta mujer? ¿Lo podía hacer Eliseo? Preguntarle a Dios, Señor, ¿qué necesita esta mujer? No aparece en la historia. Es más, dice que habla con Giesi y Giesi le dice, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, hay algo que hacer. O sea, no sé, decime vos, Eliseo, por favor, ¿qué hacemos? ¿Qué le damos? Giesi agarra y dice, bueno, el esposo es viejo. Ahora, ¿qué se meten en la historia de la pobre familia? ¿No? El esposo es viejo, así que no tienen hijos. Y me imagino que podrían estar necesitando un hijo. Se le ocurre la idea y le promete un hijo. La llaman, se lo dicen. La mujer no lo había pedido, hermanos. Capaz sí lo necesitaba. Pero en el relato no aparece. No aparece en un diálogo. Pero sin embargo el hijo ocurrió. Y acá en esta historia que acabamos de leer, un poco extensa, se divide en dos partes. Porque nace el hijo, pero transcurren años. Años después, continúa la historia. Dice que pasa el tiempo y en esta segunda escena, que está toda comprimida en una historia, en un margen de años, dice que el hijo crece porque va solo al campo. ¿Cuánto podía tener el hijo? 8, 9, 10 años para que vaya solo al campo y se pueda cuidar solo. Habrá pasado tiempo, 8, 9 años. Y empieza otra crisis de repente. Como todas las crisis. Porque vienen así, de golpe, de repente. No sé si hay algo más trágico o dramático que una madre sostenga a su hijo sobre sus brazos y que muera. No sé si hay algo más trágico. No sé si hay un dolor más grande que la pérdida de un hijo. Eso digo porque dicen muchos, ¿no?
o aquellos que han pasado por esa experiencia. Quizás alguien de los que está acá pasó por esa experiencia. Lo que me sorprende de esta mujer es su fuerza para no volverse loca. Es porque vieron cuando leíamos la historia de no entrar en una desesperación tan grande. Tiene una esperanza, una sola. ¿Y cuál es la esperanza? Sabe que hay un hombre el cual Dios escucha. Esa es su única esperanza. Es más, ves morir a su hijo en sus brazos, dice que lo deja en la cama, en la habitación que le había hecho al profeta, cierra la puerta y se va. Y es más, cuando el esposo este diálogo con el esposo, dice, me lo imagino intentando controlar las lágrimas y diciendo Shalom. Que quizás en tu versión no aparezca o dice, no te preocupes, no te inquietes. Pero Shalom, hermanos, es paz. Y no cualquier paz. Y me sorprende la gente que incluso en el peor momento de la vida, en la peor crisis, tiene Shalom, paz. ¿Te ha pasado ver a alguien que incluso en el peor momento de la vida tiene paz? Es lo que yo veo en esta mujer. Paz, porque sabe que hay una esperanza. Y esa esperanza está en el hombre por el cual Dios escucha, o a quien Dios escucha. A Eliseo. Entonces dice que esta mujer, con el diablo, con el marido, no me importa, salgo ahora, dame un burro, me voy y los voy a encontrar. Y ahora la escena, vamos al otro lado. Por un lado, Giesi y Eliseo en un retiro espiritual, ¿no? No en cualquier lugar, en el Monte Carmel. ¡Wow! Impresionante. Mientras ellos estaban de retiro espiritual, estaban surgiendo los acontecimientos, ¿no? Eliseo y su criado habían ido a orar en un lugar histórico, con muchos acontecimientos importantes en el pasado. Bueno, esto también nos recuerda, ¿no?, de que la idea de los lugares donde Dios está no se limita a un lugar físico, ¿no? No es importante el monte, sino la presencia de Dios. No olvidemos lo que Jesús dijo, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Ya no hay que viajar a Jerusalén para adorar. Podemos adorar. Cualquier lugar se puede transformar en una zarza ardiente. Donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, allí estaré. Pero bueno, estos muchachos estaban allí, orando en el Carmelo. Y esta mujer llega contenida porque se encuentra con Giesi primero y le dice, ¿estoy bien? ¿Mi hijo está bien? ¿Cómo pudo contenerse? Quiero hablar con Eliseo. Va y se tira a los pies de Eliseo. ¿Saben a quién me hizo acordar esto? ¿Qué otra mujer en la Biblia se tira a los pies? Una prostituta, María Magdalena. Allí en los tiempos de Jesús, ¿no? Lo escandaloso que era, hermanos, esto. Y lo escandaloso que era para la gente que lo miraba. Es por eso que Giesi la quiere correr. Lo mismo que el otro, no Judas. Correte, correte, correte. Escandaloso. ¿Cómo puede ser que una mujer se esté tirando a los pies? La mujer estaba desesperada. Sabía que ahí tenía y podía encontrar la solución. Pero ahora viene la frase de Eliseo que muestra su verdadera crisis. Déjala, le dice a Giesi. Esta está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho lo que le pasa. Para mí, esta frase me descoloca. ¿Y de qué sirve un profeta al cual Dios le esconde las cosas? ¿De qué sirve un profeta al cual Dios no le habla? Si la mujer era la respuesta.
Y acá en esta historia pasan años. Antes de esta historia vos ves a un Eliseo haciendo un montón de milagros. Después de esta historia pasan a un Eliseo haciendo un montón de milagros y cosas impresionantes. Pero ¿qué pasaron en ese margen de 8 años, 9 años de Eliseo? No pasa nada. No hay nada más terrible que estar en un retiro espiritual, orando a Dios y darte cuenta que perdiste el vínculo con Dios. Tuvimos de retiro espiritual hace poco en la iglesia, ¿no? No tuve el agrado de participar, pero no hay nada más difícil, ¿no? Que incluso estando en un retiro espiritual te das cuenta ahí que perdiste el vínculo. La crisis de Eliseo también puede ser nuestra crisis. Y qué bueno que Dios cuida nuestra intimidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Pero imagínense si todos nosotros que estamos acá tuviéramos, me pongo un poquito filosófico, un cartel acá que te diga desconectado de Dios por 10 días. Desconectado de Dios hace 5 días. Desconectado de Dios hace 1 año. Y ves a otro y desconectado de Dios hace 10 años. Imagínate. Qué disparate, ¿no? Qué exposición. Dios en su misericordia no muestra nuestras crisis a otros. Incluso nuestras crisis espirituales. Terrible habría sido para aquella mujer ver al hombre de Dios, quien tenía la solución a su problema, verlo desconectado. O vas al pastor de la iglesia a querer que te ayude y te das cuenta que el pastor está desconectado. Duro. Sabemos que la conexión es vía doble. Nosotros hablamos con Dios y Él nos responde. Y no hay que entrar en cuestiones místicas, ¿no? Él, su principal forma de respondernos es mediante su palabra. ¿Saben que veía una estadística en 2018 que salió de las sociedades bíblicas con respecto a cuánto tiempo la gente pasa leyendo la Biblia? Realmente es terrible. Solamente se entrevistaron a 8.000 personas, ¿no? Estadounidenses de iglesias protestantes. Y las estadísticas mostraron de que el 60% lee la Biblia, de los encuestados, más de 10 minutos por semana. Más de 10 minutos por semana. Entre ellos estaban los que leían 2 veces la Biblia en la semana o 3 veces la Biblia en la semana. El 40% restante, esto me llamó también la atención, que supuestamente leían la Biblia todos los días. Pero de ese 40, el 80% lee menos de 5 minutos al día. ¿Cómo lee 5 minutos al día? La meditación, un versículo. Y si nosotros, obviamente, vamos a la Biblia y asemejamos la palabra de Dios como el pan, queridos, si yo me guío por estas estadísticas y si yo miro que la Biblia es el pan, estamos peor que modelos raquíticos. Raquíticos. Yo me pregunto si el cielo hoy nos sacaría una foto espiritual a todos. ¿Qué imagen saldría en esa foto? Viendo nuestra vida espiritual. Déjala, que ya Dios no nos habla. Quizás sentiste alguna vez que Dios no te habla, que Dios no te habla. Quizás sentiste alguna vez que
acá estoy, hola. Y Dios parece no hablar. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos si estamos en esta situación? Es más, miren la acción de Eliseo. Agarrá mi bastón. Tomá mi bastón, Giesi, anda hasta la casa y fíjate, tocalo. Y me lo imagino a Giesi, ¿no? Como el abanderado de la escuela. Sé que si hay algún abanderado acá o hay, como que llevando el bastón de Eliseo, ¿no? Y como re contento ahí, yendo caminando, y se encuentra con la escena, entra a la habitación, toca al niño, no pasa nada. Pero ¿por qué esta respuesta, Eliseo? Como si hubiera artefactos o formas mágicas, si hubiera artefactos milagrosos, si hubiera formas ya estructuradas. Y a veces en nuestra espiritualidad nos manejamos muchísimo por las formas. Muchísimo. Pero queridos, si Dios no está de nuestro lado, no pasa nada. Un niño muerto, la gente espera que hagas algo. Esto una vez me pasó y yo lo conté acá. Me encontraba en un hospital, un niño con leucemia. Yo le conté esta historia. Y la mamá me dice, yo sé, pastor, que usted, Dios lo escucha más que a mí. Y esto es un grave error y engaño. A veces nos agarramos de rituales sin forma. Y hace cierto un ritual, Eliseo, ¿no? Mano con mano, pie con pie, boca con boca y bla, bla. Y queridos, si Dios no está de nuestro lado, lo único que podemos lograr es un cadáver calentado, nada más. Pero cadáver en fin, nada más. A veces nos hemos guiado tanto por la forma, tanto por la tradicionalidad de la vida cristiana y no tenemos lo más importante. Podemos ser una iglesia muerta, pero caliente, calentita. Pero muerta en fin. Se me cae todo. Si Dios no está con nosotros, si Dios realmente no vive en nosotros, no tenemos absolutamente poder para nada. Para nada. Gracias, Roy. Gracias. Más me lo mejoraste. Dejaste más grande de lo que está. Si Dios no está con nosotros, solamente podemos hacer lo que hizo Eliseo. Nada. A pesar de lo que hagamos, a pesar de los eventos que hagamos, a pesar de los retiros que hagamos, a pesar de lo que sea, de la música que cantemos, a pesar de todo, si Dios no está y no lo hacemos parte de nuestra experiencia de vida, no pasa nada. Y no es para desmerecer las otras cosas, entiéndanme bien. Porque también en un retiro espiritual podemos encontrar a Dios, también nos podemos encontrar con Él. También acá en la iglesia o por medio de un canto nos podemos conectar con Él. Pero creo que entienden a qué me refiero. Sin Dios no funcionan las cosas. Es simple. No sé qué pasó entre Eliseo y Dios en aquella habitación. Yo solo sé que Eliseo cierra la puerta. Dice que caminaba en la habitación de un lado para el otro. Capaz, y me gusta quedarme con esta parte, abrió su corazón a Dios, se sinceró con Él y le dijo, Señor, tengo un problema. Cuando Dios está, queridos, las cosas sí funcionan. Y esta vez surgió el milagro. El niño volvió a vivir. Dios es la solución. No hay otra. Qué bendecidos somos nosotros que podemos tener este mismo vínculo con Dios.
El profeta Joel dice que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todos. Podemos tener esta conexión con Dios. Ahora te pregunto, y me pregunto, ¿cómo estamos? No quiero que me respondas. Fíjate vos, respóndete a tu conciencia. ¿Cómo estamos? ¿Nos habla todavía? ¿Nos habla Dios todavía? ¿Nos responde? Ojalá que sí. Y si tu respuesta a esto es un no, la solución es simple. Anda a tu casa, cerrá tu puerta y habla con Dios. Y decirle: Dios, tengo un problema. Y te vas a dar cuenta que allí está la solución. Que Dios nos bendiga.